¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo, aquí bien acompañado por uno de los cracks del canal, amigo ya de esta casa, y le tenemos bien fuerte, bien madridista, con el mejor estudio de YouTube, Real Madrid, don Edu Rubio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes, ¿cómo estás, Y, amigo? y Un saludo a toda además, tu gente. y además te veo bien previsto con la gorra, con la camiseta de Champions. Sí, Yo la eso no gorra de sé los Champions si... y la camisetita de la Champions. Oye, te digo una cosa, esto está a 3 partidos, a 3 partidos de A quedarse tres, obsoleto, ¿eh? a tres, o A sea 3 de que... quedarse obsoleto y de tener que rascarme el bolsillo para la nueva. Pero bueno, encantado de la vida, si eso ocurre. Encantado, efectivamente. Bueno, vamos a centrarnos básicamente en lo que vimos y en un aspecto. Este vídeo, al margen de dar pinceladas de lo que ha sido el Real Madrid y más allá del rival que tengamos, que evidentemente el Madrid puede con todo y más, nos vamos a centrar en lo que ha sido el partido, la eliminatoria y las sensaciones que ha dado el Real Madrid. El partido del Real Madrid frente al Chelsea yo lo calificaría, a ver Edu si estás de acuerdo, como efectividad desde la seriedad. Equipo con rigor, con orden, con capacidad de trabajar también desde el desorden en ataque, romper, y efectividad pura ante un Chelsea que probablemente hizo su mejor partido de la temporada, pero aun con todo y con ello el Madrid es que en este tipo de escenografía es que se mueve muy por encima de la mayoría y claro, y más de este Chelsea. Sí, bueno, yo creo que tú has dado la clave. Yo creo que el partido de ayer fue un partido de oficio, fue un partido de saber estar, un partido de saber competir. Un partido de manejar los códigos de la competición como nadie, como solo sabe hacer el Real Madrid. Y un partido que, sin grandes alardes, sin grandes florituras, el Real Madrid se llevó de nuevo el gato al agua. Se dejó una nueva portería a cero, 3 consecutivas en la ronda del caos. Y le enchufó 2 golitos, como tú bien dices. El Real Madrid creo que no solo en el partido de ayer, sino a lo largo de la eliminatoria, supo sufrir cuando tocaba sufrir y supo ser certero cuando tocaba ser certero. Así que, bueno, en ese sentido, sí es verdad que no vimos nada espectacular o no fue un recital como el del Camp Nou o el partido de Anfield, es cierto, Uh -huh. pero bueno, un partido muy trabajado, un partido muy disciplinado y un partido en el que el Real Madrid volvió a demostrar que a pesar de un día gris o un día no tan brillante de sus dos máximas estrellas, que son Karim Benzema y Vinicius Junior, pues tiene otras armas, tiene otros argumentos que también te ponen en disposición de ganar a todo un Chelsea en su casa, en Stamford Bridge. Uno de esos argumentos que hay que destacar, y sin ni siquiera hacer su mejor partido probablemente, el tío fue capaz de marcarse un doblete, pues es lógicamente Rodrigo Góes, ¿no? Que hizo un partido formidable desde el aspecto goleador, también desde el trabajo, pero qué futbolista, ¿no? Lo decía un poco Ancelotti en el postpartido, sin hacer su mejor partido dejaba caer. El tío es capaz de marcar 2 goles. Es un futbolista que además tiene un idilio clarísimo con la máxima competición continental. Y es que este futbolista, lo mejor probablemente es que tiene mucho más que ofrecer. O sea, ya ha ofrecido muchas cosas muy buenas, pero da la sensación de que todavía puede romper más el cascarón. A mí con Rodrigo me pasa una cosa y es que yo le veo que creo que es un chico que le falta terminar de creérselo. Yo creo que tiene ese puntito de modestia o tiene ese puntito de, ¿cómo decirlo?, de introspección que no termina de explotar sus cualidades. Le Uh falta -huh. ese puntito de chulería, ese puntito de atrevimiento. En el momento en el Exacto. que Rodrigo Goes diga, oye, que se mire al espejo, ¿sabes? Como cuando vas a preparar un discurso que vas a hacer ante mucha gente y te miras al espejo y te dices, mientras te estás lavando los dientes para ir a Valdebebas y te dices 4 veces, soy el puto amo de la escena, el día que eso lo haga Rodrigo es un potencial 20-20, tranquilísimamente. Tranquilísimamente. Uh Esta -huh. temporada ya, ¿cuántas veces no hemos comentado esta temporada que estaba teniendo problemas de cara al gol y sin embargo ya lleva 13? No tengo ahora mismo los datos de las asistencias que lleva, pero va a terminar en dobles dígitos sin ser una temporada muy allá a nivel de producción goleadora o producción de asistencias. El día que este chico se lo crea y rompa a meter goles es que va a acabar metiendo 25 sin despeinarse, Quique. Es que es un jugador que era raro lo que estaba fallando últimamente, porque él define muy bien. Y yo se lo comentaba a mi chica, digo, ha fallado mucho Rodrigo en los últimos partidos. Me da a mí la sensación que este partido va a estar para oler.
Y bueno, el olfato que tuvo fue elemental, ¿no? Para que el Real Madrid eliminara definitivamente al Chelsea. Pero bueno, es un Ojo, partido. se Sí, pudo ir con un hat-trick porque mandó un balón al palo. Se pudo perfectamente. montar con un hat-trick de Stamford Bridge. Muy buen golpeo. Aparte de Rodrigo, bueno, uno dice, oye, el MVP se lo darán a Rodrigo con el doblete. No, se lo dieron a Valverde. Que Valverde hizo la jugada descomunal en la asistencia a Rodrigo. Pero que aparte de esa jugada, yo, Edu, me quedo sobre todo, no sé tú, con la sensación de que se ha adaptado ya perfectamente al sistema de 4-2-3-1 en el doble pivote. Que comanda las operaciones, que en cuanto está en esa zona, digamos, de acompañando a Kroos y tal, yo le estoy viendo cómodo, sorprendentemente cómodo. Y creo que es una buena noticia, porque es verdad que en el flanco derecho, teniendo que ocupar ese extremo falso derecho, lo ha hecho bien, pero que no es su posición más, digamos, natural a nivel de ADN. Y oye, a mí me parece una magnífica noticia verle en una posición más naturalizada y donde él está empezando a mandar. Al margen de lo que mandan tíos como Kroos y Modric, está empezando a mandar él. Es que hay que tener en cuenta que Valverde en el extremo derecho, lo de Valverde ha sido un poco como lo de Camavinga en el lateral izquierdo. Ha sido una necesidad por una mala formación de la plantilla, que el chico, como es tan bueno, se ha adaptado también a esa posición, pero claro, es que cuando tú le obligas a Valverde a atacar desde ese extremo derecho, te pierdes muchas cualidades de Valverde en el centro del campo, como es todo ese campo que abarca, como es esa jerarquía que tiene, ese trabajo que le da al equipo, la consistencia que le da al centro del campo, esas llegadas que tiene al borde del área. Leches, Valverde lleva 12 goles. Lleva 12 goles esta temporada. De esos 12 goles, me aventuraría a decir que 10 fácilmente han sido desde fuera del área. Y son cosas que te pierdes un poco del Valverde extremo derecho. Yo celebro que Rodrigo Goes está en este nivel superlativo porque además de ganar ese pedazo de crack que es Rodrigo, hemos también recuperado esa versión top de Fede Valverde para el centro del campo. Así que es un win-win en toda regla. Exacto. Por otro lado, quizá la mala noticia, al margen de, bueno, de las muchas cosas buenas que pudimos ver, con Valverde, con Rodrigo, los veteranos también con sus detalles, Camavinga que sufrió y luego mejoró y tal. Bueno, vamos a ver a las semis cómo estamos sin Militao, que no va a estar en la ida, por una parte, y con el asunto de Alaba de por medio, ¿no? Que al final es un jugador que cuando está bien en estas grandes citas es importante. ¿Tú tienes algún tipo de, digamos, de decir, es que yo no veo, de verdad, no creo que seamos capaces de sustituir bien a Militao, o confías mucho en el resto de la retaguardia? Hombre, vamos a ver. Yo no quiero pecar de optimista, pero yo es que creo que cuando estamos hablando de Militao estamos hablando del mejor central del mundo, para mí. O por lo menos, concededme el beneplácito de decir que a día de hoy es el central más en forma de toda Europa, ¿vale? Claro, entonces cuando a ti te comentan que tu central número 1 no va a estar para la ida contra el Manchester City o el Bayern en las semifinales, hombre, pues claro que es una baja sensible, es una baja que vamos a notar. Es de los 4 centrales que tenemos el mejor. La circunstancia está en que el Real Madrid, si en otras partes de la plantilla o en otras partes del campo cometió errores groseros que han derivado en parches, en el puesto de central sí se hizo un buen trabajo. Sí se hizo un buen trabajo trayendo a 0 euros a Toni Rüdiger, y luego es que Nacho está a un nivel superlativo. La confianza que yo tengo tanto en Nacho como en Rüdiger es total. Rüdiger viene haciendo una temporada de menos a más, evidentemente y clarísimamente. Este Rüdiger es mucho mejor que el Rüdiger que llegó a principio de temporada. Y Nacho, es que, ¿qué quieres que te diga? Yo, Nacho, es que no tengo nada que me invite a pensar que Nacho no puede hacer un buen partido contra el Manchester City o el Bayern. Nada me invita a pensar. Nacho, cada vez que ha salido, haya sido para lateral derecho, para central o para incluso lateral izquierdo, es que siempre lo ha hecho bien. ¿Son Militao, Rüdiger y Nacho? No, no son Militao. ¿Tengo confianza en ellos y voy a echar de menos a Militao? Tampoco lo creo. Creo que el equipo tiene otras zonas donde la baja del titular sí sería muchísimo más sensible, que en este sentido perder a tu central jefe, digamos, ahí atrás. Luego lo de Alaba, sí es cierto que hoy se ha sometido a más pruebas esta mañana y parece ser que todo hace indicar que va a estar de baja entre 1 y 2 semanas. 1 y 2 semanas.
Está por ver, porque si nos ceñimos a ese parte semioficial, vamos a decir, bueno, el partido o la ida de las semifinales de la Champions sería dentro de 3 semanas, sería el día 9. Entonces Alaba llegaría. Sí me parece un mayor descalabro que para esa cita perdamos a los 2 titulares. Eso ya sí me parece un poquito más a tener en cuenta. Pero si podemos contar con este Alaba, que oye, David Alaba ayer se hace un partido fantástico, los minutos que está en el terreno de juego, y solo perdemos a Eder Militao, yo en ese sentido estoy tranquilo, porque como diría Cristiano, me siento confiante tanto con Rudiger como Nacho. Entiendo que jugaría Nacho, la verdad. Pues vamos a ver, porque obviamente es uno de los temas que habrá que tratar de cara a las semifinales, ver el tema de centrales, lo demás creo que Ancelotti lo tiene meridianamente claro. Vamos a ver si Tchouaméni se va ganando el pan ahí en el puesto titular, pero creo que para él Camavinga, Valverde pues están en una situación de privilegio para compartir con Modric, Kroos. Vamos a ver Mendy, que es otra cuestión que habrá que valorar de cómo... Yo es que creo, Quique, que ya en ese sentido todo el pescado está vendido, ¿eh? Y quiero decir, yo creo que con los 11 que vimos ayer son los 11 de ¿Tú no ves que pueda entrar en dinámica titular Ferland Mendy? No. Mira, en el fútbol hay una máxima que es que si algo está funcionando, no lo toques. Si algo funciona, no lo tocas. Y Camavinga, en la ronda del KO, lleva 3 partidos jugando de lateral izquierdo en Champions y el Real Madrid no ha recibido ningún gol. Entonces, bueno, eso invita a pensar que también jugó de lateral izquierdo en el Camp Nou y también ganamos 0-4. Entonces, Mendy va a llegar muy justo, porque por mucho que Mendy llegue la semana que viene o dentro de tal, va a tener 10 días antes de las semifinales de la Champions. Y Camavinga viene teniendo un ritmo competitivo y una constancia en la competición muy alta y... si está funcionando, ¿por qué voy a sacarlo para meter a Mendy? Obviamente, el extremo derecho del sitio del Bayern le va a exigir muchísimo a Camavinga. Me da igual si es Leroy Sané o si es Riyad Mahrez. Me da lo mismo. Le va a exigir muchísimo. Pero claro, ya viene con una dinámica, ya viene con una química, una simbiosis de trabajo con Vinicius, incluso con los chicos del centro del campo que le echan una mano. Entonces, veo muy difícil el encaje de que entre. Y Tchouaméni 3/4 de lo mismo. Lo que te estoy contando de Mendy también vale para Tchouaméni. No veo a Tchouaméni quitándole el puesto. La temporada que viene es otro cantar. Pero hoy, el 11 de máxima confianza, el 11 de con vosotros voy a la guerra. Sí. El que vimos ayer, efectivamente, el que vimos en el Camp Nou y el que vamos a ver en la final de Copa, etcétera, etcétera. Estos son sus hombres. Creo que la Liga va a quedar para hacer rotaciones o para utilizarla de banco de pruebas. Sí. Por ejemplo, Benzema, que viene con molestias o que viene tocado, probablemente no juegue este fin de semana, pero vamos a utilizar la Liga como mantener ese ritmo competitivo, esa tensión competitiva, para que el día de la Champions estén espectaculares. Con el traje puesto y con la corbata bien atada para poder... Efectivamente, para poder competir. Eso es lo que yo pienso. Estábamos hablando de estar en semifinales. Joder, creo que estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Con el tema de llegar a semifinales, no valorarlo mucho, ¿no? Quiero decir, no... Creo que el madridista promedio, donde yo me incluyo, no ponemos en valor el impacto competitivo que ha generado el Real Madrid en todas estas últimas temporadas. El dato es público y notorio. 11 semifinales de Champions en 13. Con distintas plantillas, cracks, estrellas, líderes, veteranos y noveles, como diría el himno del Real Madrid. Y en todo ese proceso, superando la década, insisto, 11 el Real Madrid ha estado de las últimas 13 temporadas en 11 semifinales. Alguno me dirá, Quique, el Real Madrid no se retroalimenta ni vive históricamente de llegar a semifinales. Eso le decían mucho a Mourinho, por ejemplo, que no ganó la Champions. Vale, te lo compro. Pero creo que es una, tecla transparente de lo que es este Real Madrid, ¿no? Del que es el Real Madrid de los últimos tiempos. Que no solo ha sido el equipo más dominante porque es el que más Copas de Europa gana en los últimos años y de siempre, sino que aparte es el que más veces ha estado llamando a la puerta. Y ya el hecho de poder llamar a la puerta tantas veces de la final, tío, es que es una cosa descomunal. Mira, yo te hago una pregunta. Si nosotros quedamos eliminados en semifinales, ¿tú estás contento con la Champions que ha hecho el Real Madrid? No. Pues es que esa es la respuesta. Es que así somos los madridistas. Cabreado, exacto. Es que nunca tenemos suficiente. Y tú me cuentas lo de 11 en 13 y eso puede ser para recordarlo durante décadas para otra institución o para otro club. El Real Madrid es que no vive de eso. El Real Madrid en 11 de 13 está muy bien, queda muy bien como dato, pero ya está. De hecho, bueno, hay clubes europeos, tops de la aristocracia europea,
que celebran la efemérides de una Champions. Claro. Mira, pues hace 5 años de tal Champions, hace una década que ganamos esta Champions, clubes tops europeos, te estoy hablando, de la aristocracia, de la élite europea. El Real Madrid, al día siguiente de la 14, ya la 14 no existía. O sea, esa tarde vamos a Cibeles, cogemos el micrófono, nos lo pasamos bien, celebramos de puta madre. Al día siguiente, el lunes, la 14 no existe. La 14 no ha servido para nada. Ya Florentino se ha hecho el vídeo de las redes sociales metiendo la copa en la vitrina y ya está. A partir de hoy, en la mente del madridista y de la plantilla, solo está la 15. La 15, la 15, la 15. Y no vamos a parar hasta conseguirla. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, si tú no estás contento, pues ni tú estarías contento, ni yo, y probablemente tú, que me estás viendo, nos estás viendo, tampoco estarías contento con esta Champions. Entonces, me parece un dato muy a tener en cuenta, un dato que habla muy bien de cómo se trabaja a todos los niveles dentro de lo que es la marca y la institución del Real Madrid, pero que ya está, no pasa de simplemente ser un dato. Decía el hijo de Juanito, Roberto, en Twitter, y creo que más gente en esa línea, ¿vale? Digo, he cogido el tuit de Roberto, porque me parecía muy, muy transparente, en el sentido de que decía, sin entrenador, sin estructura de secretaría técnica, sin, digamos, una idea clara de lo que se quiere, ¿no? Sin todo esto, fíjate todo lo que se ha logrado. Si tuviéramos entrenador, secretaría técnica, director deportivo y una estructura bien cimentada, supuestamente, de fichajes y tal, y se invirtiera lo debido, según algunos, ¿qué sería, no? Quiero decir, que yo también ahí me pongo. Que a veces digo, hostia, que si Ancelotti hace esto, que si el otro tal, oye, Florentino, venga, vamos a fichar, tío, que hay que ir a por esto, no sé qué. Pero luego, joder, que quizás hay cosas que nosotros no vemos dentro de lo que es la introspección del club, que ellos sí ven porque gobiernan el club y mandan el club, y que al final los resultados, tío, les están dando la razón. Con matices, sí, lo de la liga, tal, pero cogiendo el grosso, sí, ¿no? De todas estas últimas temporadas, al final, más allá de matices, en líneas generales es que el club está trabajando brutalmente bien. Claro. Es que si no haces un buen trabajo en todos los estamentos, quiero decir, si no hay una armonía de trabajo y no hay unas directrices muy claras en toda la estructura, es que es imposible, porque ¿de qué te sirve que trabaje muy bien la Secretaría Técnica si la dirección deportiva no lo hace bien? ¿O de qué te sirve que la plantilla funcione bien si el club lo dirige ¿entiendes? Un pirómano que... Entonces, necesita que haya armonía, necesita que haya una estabilidad, y el Real Madrid en ese sentido, pues lo viene haciendo muy bien desde hace un montón de años. De hecho, el mayor ejecutivo del club, que es José Ángel Sánchez, estaba incluso antes de la segunda etapa de Florentino Pérez, quiero decir, con la anterior presidencia ya estaba, ¿no? Bueno, se añadió a Butragueño como director de Relaciones Institucionales, eso es, que no me salía, y hace poco se ha incorporado a Solari como director de Valdebebas, pero es que el organigrama del Real Madrid se reduce a muy poquitas personas, y en ese sentido esto agiliza mucho la comunicación y agiliza mucho la toma de decisiones, en el sentido de no es lo mismo tener que poner de acuerdo a 30 personas, como pasa en otros clubs, que mira, aquí somos 6 o 7 los que nos tenemos que reunir, y la comunicación se hace más directa y más sencilla en ese sentido, ¿no? Luego también es verdad que, bueno, por mucho que nos quejemos, que tenemos nuestra parte de razón, en el sentido de que, oye, el Real Madrid no puede andar solo con un lateral izquierdo, no puede andar solo con un lateral derecho, ni con un sustituto de garantías de Benzema. El sustituto de Benzema no puede ser Mariano, hay una falla ahí muy grande, ¿no? Hay lo que hemos hablado en vídeos anteriores, ¿no? Que hay una, digamos, una desnaturalización de la plantilla, ¿no? Digamos que hay una serie de, claro, bueno, de elementos teclas que no se han activado, pero claro, al final... Sí que entre esas cosas que comentas y las que sí se han hecho, digamos que camuflan las que no se han hecho. Eso es. Y se han venido haciendo las cosas bien. El Real Madrid, a pesar de tener, como digo, posiciones cogidas con pinzas, tiene un plantillón espectacular. Luego también... En el Real Madrid se cuida mucho cuando tú tienes un jugador, y vamos a decir así, medianamente vigente, fíjate tú la cantidad de años que llevan aquí jugadores como Benzema, como Modric, como Toni Kroos, recientemente se ha ido Casemiro, jugadores que saben que en el Real Madrid la manera de
quiero decir, la manera de tratar a los jugadores no es tanto como un producto de mercado, no es tanto como un objeto, y es como que cuando tú llegas al Real Madrid y tú demuestras tu fútbol, te vas a quedar con nosotros, esto es una familia y tú perteneces a... Por eso también despiertan ese sentimiento madridista también los jugadores, de que les duele el Real Madrid, ¿no? Entonces, hay una simbiosis ahí de todo que hace que, oye, es que si no haces las cosas así de bien es imposible ganar 3 Champions seguidas, es imposible ganar 5 de 8. Eso solo ocurre cuando tú tienes, ¿entiendes? Cuando todas Algo las hace bien, sí. Claro, es porque todo en ese sentido estás trabajando en la dirección correcta y todo lo hace bien, ¿no? En ese sentido, el Real Madrid, la verdad que poca pega se le puede poner. Yo creo que sí, desde luego en cuanto al nivel competitivo en Europa, que es al final en el lugar donde se citan las grandes estrellas en todos los sentidos, ahí el Real Madrid es la estrella que está por encima de todas, ¿no? Dentro de la galaxia de los grandes clubes europeos. Así que ojalá que el Real Madrid pueda subir, en este caso, más al Olimpo si cabe, obtener esa 15ª, esa orejona. Y si no, pues seguramente estemos muy cerquita, porque ya por lo menos en semis estamos. Y que Ya estamos en el top 4. ya estamos en el top 4 y que lo pongamos en valor porque, joder, es algo muy especial que solo también hace el Real Madrid. Edu Rubio, tío, ha sido un placer esta charleta un poquito contextualizando lo que es Real Madrid Champions en la actualidad, poner un poquito en valor las cosas, el trabajo también del club, de la directiva, de la gente y dando esas pinceladas de lo que han sido los cuartos de final del Real Madrid ante el Chelsea. Te voy a preguntar una cosita. Del 1 al 10, del 1 al 10, siendo 10 obviamente la nota más alta, ¿qué grado de esperanza tienes en que... Esto te lo preguntaré en otro momento, porque te iré calculando. ¿Grado tienes de esperanza de que el Madrid levante la 15ª este año? ¿Cómo estás del 1 al 10? Ese hype, ¿cómo va? ¿El mío personal? El tuyo, sí, sí. Hombre, el mío personal, después de haber visto lo que hemos hecho contra el Liverpool y el Chelsea, soy moderadamente optimista. Soy consciente también de que lo que nos espera en el next level, sea Bayern o sea Chelsea, Manchester City, perdón, va a ser más complicado que lo que hemos visto hasta ahora. Sí, Soy seguro. consciente. Pero también soy consciente de que este Real Madrid está más fuerte ahora que cuando jugamos contra el Liverpool. Entonces es como que se va equilibrando así un poco la balanza. Y te voy a decir que mis ánimos ahora mismo están un 7. Voy a decir un 7, el 7 de Raúl. Me parece buen dato, buen dato. 7 es un notable, ya, cuidado, Sí. El hype va en aumento conforme lo que el equipo me va enseñando, conforme los automatismos que voy viendo. Sí, que va viniendo ese aroma. Sí, un 7, vamos a decir. Pues me parece muy, muy interesante esa nota y me quedo con ella, tío. Lo dicho, que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Madridismo al Día. Edu Rubio, un placer. Chao, chao. Gracias a vosotros. Chao, amigos. Chao, chicos.